Y tenemos que hablar de la utilización de la inteligencia artificial. Hablamos mucho de la IA y cuánto nos ayuda y cómo se va metiendo dentro de nuestras vidas, pero fundamentalmente cómo la utilizan los adolescentes. Hay una alerta igualmente que se está marcando en diferentes colegios. ¿Cómo hay determinados grupos de estudiantes que utilizando la inteligencia artificial marcan fotografías con desnudos utilizando las caras de sus compañeras, que después las visibilizan y las visualizan, ¿no? A través de las diferentes redes sociales y las viralizan, ahí está, no me salía la palabra, las van viralizando, con las complicaciones que esto conlleva, ¿no? Por supuesto, para las víctimas, para esas chicas que se ven constantemente expuestas, que no son ellas que tienen que salir a dar explicaciones, pero una vez que uno sube una foto, ustedes deben saberlo muy bien, es muy difícil poder borrar, ¿no? El derecho al olvido que muchas veces se habla en las redes sociales. Le vamos a dar la bienvenida a la psicóloga Lourdes Loz para hablar un poquitito de esto, ¿no? Y entender cómo ocurre, cómo se desarrolla y saber por qué se realiza esto, cómo poner un freno, cómo charlarlo en casa. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Lourdes. Bueno, hola. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a Paula, Leandro, por tomar siempre estos temas de tanta actualidad y tan necesarios. Nos parecen ajenos por momentos, Lourdes, porque te digo que cuando uno lee la noticia te parece bastante ajeno, pero no lo es, porque pasa en cualquiera de los colegios de Argentina. Sí, primero habría que hacer, está buenísimo esto que vos decís, una diferenciación entre los nativos digitales, lo que se llaman centennial, ¿sí? Que nacieron, para redondear, del año 2000 para acá, el 2025. ¿Sí? Ellos ya nacieron con las tecnologías. A diferenciación de sus maestros o sus profesores o sus mamás y papás o educadores, ¿sí? Todos los otros nosotros que somos millennials, que somos de la época de los años 80. Inclusive también de la generación X, los anteriores, ¿sí? Entonces estamos conviviendo distintos tipos de subjetividades. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Son estas tres capas diferentes. Lo que a nosotros nos resulta súper extraño, ¿sí? A ellos es totalmente natural. Se entiende, pero hay un concepto muy básico. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y eso me parece que nos trasciende a todas las generaciones. ¿Cómo haces para hacerle entender a ese adolescente que lo que está haciendo no es divertido? Que está mal, que está exponiendo a alguien. El adolescente es un nativo digital que se crió con exceso de exposición a pantallas, que sabemos que eso daña el lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, ahora vamos a esto. ¿Cómo hacemos para enseñarles? No dejan de ser adolescentes. El adolescente por naturaleza es inmaduro y necesita siempre de los adultos para continuar su educación, su crecimiento y la guía. Uno es adolescente hasta los 25 o 30 años. El cerebro sigue creciendo y la persona en su integridad, en su totalidad, también. Social, psicológica y, bueno, personalmente, ¿no es cierto? Además de biológicamente también, que se siguen recableando las neuronas hasta los 30 años. Por lo tanto, saber que este es un límite claro, que no se debe cruzar, que está mal, que es un delito, ¿sí? Nosotros sabemos de educación cívica. La difamación, calumnias, injurias puede tener consecuencias muy graves a nivel social, ¿sí? Por una denuncia, porque es un delito realmente, aunque lo cometa un adolescente, está muy mal. Pero también, además de la cuestión del miedo a la ley, la cuestión educativa, de la empatía. Sabemos que son adolescentes, que están creciendo, que se desarrollaron en un ambiente que hoy sabemos que no es el ideal, digamos, en el sentido de la exposición tan constante y desde tan temprana edad a las pantallas. Entonces, acá me hizo un machete, ¿sí? Sí. Las tres funciones básicas del lóbulo frontal, miren, lo tengo todo acá, es tomar decisiones, esto de lóbulo frontal, ¿dónde está? Acá en la frente, por eso se llama frontal, porque está en la frente. Y con esto nosotros tomamos decisiones, pero podemos tomar decisiones informadas y para estar informados necesitamos la educación. Por eso es genial esto que ustedes hacen de explicarlo masivamente para que llegue al público general, a los docentes, a las mamás y a los papás, a los chicos que están mirando también en las casas, ya sean los victimarios o también las víctimas, ¿sí? Porque estamos hablando de delitos. Entonces, esto de controlar los impulsos
que también lo hace el lóbulo frontal, y los impulsos pueden ser sexuales, esta cosa que ahora estos chicos están haciendo a nivel de picardía, si se quiere, pero no es, es bullying. Claro. Está mal, no es ninguna picardía, no es gracioso. Entonces, como el bullying ya todos aprendimos que si bien está el agresor, también está todo el contexto que lo sostiene, los otros compañeritos del colegio o los amigos o lo que se enteran de esto, no le tienen que hacer la segunda, ¿sí? Hay que dejar solo al agresivo, en el sentido de solo con eso que está mal, con esa burla, ya sea un bullying, ya sea un sexting o lo que sea, ¿sí? Este control de los impulsos que también pueden llegar a ser agresivos, muy dañinos, ¿sí? Y tienen esta dificultad también en la capacidad de autorregularse, que también es función del lóbulo frontal, que se ve afectado por el uso de pantallas en la infancia o a temprana edad, o también de las pantallas constantemente cuando ya son más grandecitos. Es decir, esta capacidad de autorregularse, ya sea emocionalmente, lo que sentimos, ¿sí? Ante la frustración o el deseo sexual, la bronca contra alguien, me quedé con bronca con alguien y entonces le hago una maldad. No. Tenemos que ser capaces de poder autorregular. Claro. Sí, pero eso lo logramos con la adultez, con la madurez. En el mientras tanto, los adultos los vamos ayudando a estos chicos a que se vayan autorregulando, a que puedan pensar antes de actuar. Ese ejercicio de la reflexividad es todo un proceso cognitivo, ¿sí? En el manejo de las emociones y en el manejo de la conducta, porque claro, por supuesto. El dedito, la inteligencia artificial no tiene la culpa, no es que lo hace por sí. Y el rol del adulto también es clave, ¿no? En la vida de ese adolescente, en cómo realice las charlas, cómo se involucre de alguna manera, ¿no? No hablan otro idioma, hablan el mismo idioma que los padres y también que la gente que está dentro de la escuela, de sus educadores. Lourdes, te agradecemos mucho por este contacto, un tema que seguramente en breve vamos a volver a tocar. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Puedo decir una cosita como ayudar? Dos ideas fuertes. Una es la desintoxicación, que los chicos puedan estar en contacto con otros seres humanos, lejos de las pantallas, lejos de lo virtual, porque el mundo sigue siendo real, social y real. Y es muy importante, si bien de alguna manera favorecen la comunicación, por otro lado la están estropeando. Y por otro lado, que las víctimas no están solas, que acudan a profesionales, a gente que las pueda ayudar, que no se aíslen, que pidan ayuda, que siempre hay alguien que los pueda ayudar, ya sea una maestra, un docente, un psicólogo, un abogado, una mamá, un papá, un vecino, una amiga, quien sea, pero no se queden solas con el sufrimiento. Ahí nos quedamos con esos dos conceptos entonces. Gracias. Gracias. Bueno, hacemos una pausa aquí en Tarde a Tarde, ya volvemos.